próximo año es un año de apertura económica, pero ahí el problema es quiénes son los que van a comprar empresas. Eso no se sabe, eso lo tiene reservado la ley antibloqueo. Entonces, tienes que ser transparente para poder generar confianza en los mercados. Fíjese, profesor, antes de avanzar con ese tema que me gustaría pues profundizar evidentemente con base en los conocimientos que usted tiene, a mí me gustaría para ya cerrar el tema de los emprendedores y todo este surgimiento que ha habido dentro del confinamiento, pues hay una migración importante de comerciantes que se dedicaban a otros rubros hacia el sector alimenticio. Es decir, negocios que antes se dedicaban a la venta de calzado, pues hoy venden alimentos. Negocios que antes se dedicaban a la venta de ropa, hoy venden alimentos. ¿Por qué se da este fenómeno? Claro, porque ese es el nicho en el mercado y esa es la gran oportunidad que hay en Venezuela, vender alimentos. Incluso, voy a conectarme con tu pregunta. Hay una competencia en Venezuela totalmente desleal. Tú puedes efectuar importaciones y no pagas aranceles, mientras que el productor venezolano tiene que pagar IVA, tiene que pagar impuestos, bueno, y impuestos sobre la renta. Bueno, ¿qué es esto? O sea, que tú fomentas las importaciones y detractas la producción venezolana. O sea, no significa, ¿verdad?, de que los empresarios requieran algún tipo de protección, sino que vamos a competir todos en las condiciones iguales, pero no puede haber esa desigualdad que te importa alimentos. Incluso vamos a hablar también de las medidas sanitarias. ¿Cuáles son las medidas sanitarias de todos estos productos y todos estos alimentos que se están importando en Venezuela y que no cancelan aranceles? Y el productor venezolano cancela aranceles, cancela impuestos, etcétera. Entonces es imposible competir bajo este esquema totalmente desleal. Y si esta era una administración que era tan rigurosa con las sanciones, con el pago de impuestos, con todos estos aspectos que usted está describiendo, ¿por qué de repente dejó de voltear su mirada hacia estas importaciones, hacia el impedimento o el no cobro del pago de aranceles, por ejemplo? Bueno, porque recuerda que Venezuela, por la contracción económica, el gobierno se hizo la vista gorda en el 2017, las enormes colas para poder comprar alimentos. Entonces, bueno, flexibilizaron el tipo de cambio. Prácticamente el Banco Central de Venezuela con el paralelo están a la par. Hoy, ayer cerró con una brecha, pero irrisoria. Pero bueno, el gobierno, oye, tomó la decisión, o tenemos que de alguna forma llenar los anaqueles, o seguimos con las colas, con la protesta, etc. Entonces se hizo la vista gorda, comenzaron las importaciones en Venezuela. Esto afectó al sector privado del país en estas condiciones desleales que te acabo de indicar, ¿no? Y las importaciones van a continuar a la orden del día, pero afectando las exportaciones no petroleras, pero con un nivel muy bajo, ¿no? Unas importaciones en el orden de 9.000 millones de dólares. Eso no es nada, obviamente, ¿no? Por la fuerte caída de las exportaciones petroleras, y que Venezuela tiene un problema de dólares, de cash, bien importante. Entonces, sí, hay una gran diferencia actualmente con los empresarios que antes solicitaban recursos, solicitaban divisas para poder efectuar sus operaciones. Ahora actualmente es a pulmón propio. Los empresarios están invirtiendo a pulmón propio con recursos propios, que no es nada fácil, pero ahí están guapeando y están luchando frente no únicamente a las adversidades de los controles, sino también a las adversidades de las políticas erradas del gobierno central. Claro, y que no todas estas empresas tienen un pulmón tan fuerte como para seguir sacando de su inversión propia, pues, de hecho, cómo sostenerse. De hecho, las empresas están al 20-25% de su capacidad instalada. Imagínate tú, esto también afecta, obviamente, el empleo, porque tienen que las personas trasladarse al sector informal para generar caja, porque al final, bueno, mira, tienen que llevar alimento para sus hogares. Incluso personas que también laboran en empresas que me lo han participado y me lo han comunicado. Mire, profesor, salimos del trabajo y los que tienen carro, bueno, tenemos que utilizarlo como taxi.
como taxi para utilizar o para una hacer segunda, deliveries tal vez. o para hacer delivery como una segunda fuente de ingreso, porque los recursos, el salario que yo devengo, y no estamos hablando de salario mínimo, porque el salario mínimo ya en Venezuela no existe, ¿no? Ya no es una referencia, el salario mínimo únicamente es referencia para los jubilados y las personas de la tercera edad que están extremadamente golpeados